Bien, amigas, amigos, para quienes vean esta grabación, bendiciones, muchos saludos. Y para quienes me han preguntado por qué es que estoy haciendo estas sesiones, el 13 de febrero del 2022, a mí me reencontró mi Señor amado, Jesús, a través del pastor Agustín, y comencé a recibir unos entrenamientos, les llaman, que es lo mismo que ahorita estoy compartiendo y que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante del problema que tenía en ese entonces, que aunque tenía dinero, aunque tenía trabajo estable y todo lo que prácticamente cualquier persona pudiera desear, algo en mi alma no estaba bien y me llevó a un proceso muy duro en mi vida. Ahora entiendo gracias a eso que el dinero no lo es todo y que hay una paz interior que sí se convierte en lo fundamental. Y esa vez, cuando pude sentir, estaba sentado en la banca de la escuela, no se me olvida, pude sentir una especie de paz que venía de arriba hacia abajo en mí, estaba sentado ahí. Yo dije, Dios mío, ojalá toda la gente que está en desesperación, sufriendo, pueda sentir esta paz que estoy sintiendo en este momento. Fue una sensación increíble, de verdad. Nunca la había sentido y fue la primera vez que la sentí y es fenomenal. Y escuché una voz que me dijo, me vas a ayudar a llegar a ellos. Y ni tarde ni perezoso, yo dije, cuenta conmigo, a donde haya que ir, como haya que hacerlo. Y es ahora en eso que me conocen la mayoría de las personas que vean estos videos. Y la segunda, ayer veíamos esto sobre el diseño original. Y la segunda gran lección que recibí fue sobre los tres grandes oficios de Jesús que vinieron a resolver los tres grandes problemas fundamentales. Y aquí quiero reproducir la misma tabla que en aquel entonces aprendí. Vamos a escribirla aquí, problemas fundamentales. Uno de esos problemas terribles es la separación. La separación de Dios mismo. Ese es un problema que vamos teniendo por inconsciencia. Nos vamos separando de lo que Dios quisiera para nosotros, de de ese diseño original. Nos vamos separando de ese diseño original que decíamos ayer. Es decir, estamos hechos para hacer y ser y lograr ciertas cosas que ya incluso se esperan de nosotros, como decíamos ayer. Ya se espera de mí algo como profesor, ya se espera de mí algo como presidente municipal, ya se espera de mí algo como padre, como madre, como hijo, como sobrino, como hermano, ya se espera de nosotros algo. Y nos alejamos, nos separamos de ese diseño original. El segundo gran problema fundamental, además de esa separación, es el pecado. Entiéndanlo como lo quieran entender. Más allá del contexto religioso, es innegable que la lujuria no es una virtud. Que cualquiera de de los siete pecados capitales, la pereza no es una virtud, la envidia no es una virtud, em, es, el orgullo no es una virtud. Bueno, el orgullo mal encausado, desde luego. La codicia, la ira, no son virtudes, son pecados al final de cuentas. Entonces, digamos que son como contrarios a las virtudes, los pecados. Repito, más allá de un contexto religioso, simplemente son problemas fundamentales, el pecado. Y por último, Satanás. Es otro gran problema fundamental. No sé si como entidad, como muchos lo quieren ver, que anda vagando por el mundo o que
más que vagado por el mundo, simplemente se enraiza en nuestra subconsciencia y acabamos teniendo violadores, asaltantes, mentirosos, corruptos. Al final es Satanás el que se está manifestando. Repito, más allá de una entidad demoníaca, simplemente como una personificación de todo lo que realmente nos hace daño. Y Jesús viene a resolver esos tres grandes problemas fundamentales. Aquí vamos a poner consecuencia. Bueno, antes es solución, solución, consecuencia y resultado. Así me lo enseñaron aquella vez y con una vez que lo vi me bastó, se queda impregnado esto. Ante la separación, el gran oficio que vino a hacer Jesús, ser el gran profeta. ¿Qué hace un profeta? Nos enseña la palabra. ¿Cuál era la labor de todos los profetas? Enseñarnos a los seres humanos, a la civilización, la palabra de Dios. Entonces tenemos muchos profetas y habrá que meterse a estudiar meticulosamente todos los libros de la Biblia para comprender el mensaje que cada profeta nos vino a dar a la humanidad. Pues no hubo profeta más grande que Jesús y todos hablaron de su venida. Gran profeta. No hay profeta más grande que Jesús. Entonces nos revela su palabra, la palabra de Dios. Es lo que nos trae. Y como resultado de la palabra de Dios, tenemos la vida eterna. Parece una secuencia muy lógica, que ni siquiera requiere gran explicación. Y hay cantidad de versículos que respaldan todo esto. Y al final, para entender que no hay profeta más grande que Jesús, toda su palabra fue verdad, toda su palabra, palabra de verdad. Toda la palabra de Jesús fue verdad, toda. Está en la Biblia, simplemente hay que escudriñarla, leerla, releerla, transcribirla, meditarla, porque está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahí está la palabra de verdad que Jesús vino a revelarnos. Y al final nos lleva a la vida eterna. Si seguimos esa palabra de verdad, combate esa, o más bien corrige esa separación y nos regresa a la vida, a la salud, a la sanidad. Ahora, ante el problema del pecado, ante el enorme problema del pecado, que repito, más allá de ser un contexto religioso, es simplemente como actitudes totalmente contrarias a la virtud, por ejemplo, la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la gula, cualquiera de los pecados, la solución que vino a hacer Jesús es ser el gran sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Recordando que sacrificaban palomas, vacas, borregos, animales para limpiar los pecados. El sacerdote era ese intermediador, el que intercedía para lavar nuestros pecados o lavar los pecados de la gente sacrificando animales en el tabernáculo. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Entonces, si el profeta nos traía la palabra de Dios a la civilización, a la humanidad, el sacerdote era el que abogaba por nosotros ante Dios haciendo los sacrificios. Y no hubo sacrificio más grande que el que hizo Jesús, nuestro Señor, para los que creemos en Jesús, nuestro Señor Jesús. Fue el más grande sacerdote de todos. No hay sacerdote más grande que Jesús, que aún siendo puro, sin mancha alguna, recibió los golpes más severos que en ese tiempo se podían dar para lavarnos nuestros pecados.
Y ni siquiera, y por eso es que esa película que hizo Mel Gibson, tan cruenta, deja ver muy claramente algo, que a pesar de haber sido un sacrificio dolorosísimo, en ningún momento a ninguno de los que le dieron los latigazos los llegó a voltear a ver con odio, con rencor. En todo momento su mirada era una mirada compasiva, porque hasta por ellos estaba él muriendo. Murió por nosotros para ese perdón de los pecados. Entonces la consecuencia es que nos libera del pecado, nos libera de las ataduras del pecado. Es decir, si fui lujurioso, si fui codicioso, si fui envidioso, si fui iracundo y acepto el sacrificio de Jesús, lo acepto como la forma en la que lavó los pecados míos, entonces me libera de ese pecado, para no volver a pecar, obviamente, para no volver a ser presa o preso o esclavo de ese pecado. Porque una vez que uno cae en la mentira, es como si nos pusieran un grillete. Nos esclavizamos al pecado. Una vez que uno cae en la lujuria, es como que nos pusieran un grillete y nos esclavizamos al pecado. Déjenme poner en silencio tantito los micrófonos. Está metiendo algún ruidillo. Ahí está. Gracias. Entonces, el pecado nos mantiene esclavos y como gran sacerdote nos libera del pecado. Entonces, la consecuencia es que somos libres. Nos quita de esa esclavitud del pecado si aceptamos ese, ese pacto que Dios vino a hacer a través de su Hijo. Y aquí es una palabra muy fuerte. El resultado es libres por pacto. La diferencia entre compromiso, acuerdo, compromiso y pacto me las dijo el sacerdote ese 13 de febrero del 2022. Fue el día en el que Dios me retoma a través del pastor Agustín y me dice, acuerdo es que tú y yo quedamos en algo. Quedamos, no sé, de vernos a las 2 de la tarde, me decía el Agustín, el padre del pastor Agustín, ¿no? Es un acuerdo. ¿Qué pasa si no cumplimos el acuerdo? No pasa nada. Tú incluso me hablas para decirme que no pudiste, me decía él, etcétera. No pasa nada. La diferencia con compromiso. Cuando hago el compromiso de hacer algo y no lo cumplo, entonces se ve afectada mi credibilidad. Es la diferencia con el compromiso, que ahí sí se afecta mi credibilidad. Pero un pacto implica sangre, me dijo esa vez el pastor Agustín. Entonces, si tú vas a hacer un pacto con Dios, Fausto, va la sangre de por medio. Si aceptas el pacto que Dios vino a hacer para el perdón de tus pecados a través de Jesús, del derramamiento de la sangre de su Hijo amado, eso que vas a prometer, si no lo cumples, te va a llevar a la muerte espiritual, que es la más dura de todas las muertes. Por eso es que aceptar el pacto y hacer un pacto con Dios a través de su Hijo no es cualquier cosa. Es muy serio hacer un pacto. Y por último, la solución a Satanás es el gran oficio que vino a hacer de ser gran rey. No hay rey más grande que Jesús. Y como gran rey, lo que hace es proteger a su reino. ¿De quién nos protege? De Satanás y de sus huestes. Es decir, que aunque ande Satanás y la hueste de demonios con las que acostumbra a trabajar, ande donde ande Satanás, Jesús nos protege.
Y como resultado de ese, de aceptar a Jesús como gran rey, vivimos protegidos, vivimos plenos. Estos son los tres grandes oficios que vino a hacer Jesús, me dieron en ese segundo entrenamiento, en aquel entonces. Nunca me dijeron si era una iglesia cristiana y nada por el estilo, porque hasta donde incluso sé, los hermanos que han estudiado esto han ido a muchas iglesias y los aceptan en muchas iglesias para enseñar esto así. Y decía en ese entonces, el hermano, se me fue su nombre ahorita, el que enseñó esto, decía, solo hay un requisito para que esto se cumpliera. Y ese requisito es creer, creer que esto es posible. Pero además, no, hay otro, el hermano que enseñó esto, Verónica, no era el pastor Agustín. Yo, el pastor Agustín me encuentra ese 13 de febrero antes de entrar al departamento. Él vivía en una zona muy, muy lejana. Y incluso tiempo después le pregunté, pues, ¿cómo fue que cayó ahí? Porque ya que supe dónde vivía y de dónde venía, pues nada que ver. Y su respuesta fue muy contundente, no la voy a decir ahorita. Este, y después él me acerca a la iglesia donde su hijo estaba dando estas prédicas. Cabe mencionar que a sus dos hijos él no les dio escuela pública ni particular, no fueron a primaria, secundaria, él les enseñó todo y les enseñó a mantenerse en la palabra. Hoy su hijo, el pastor Josías, está en Ucrania, se fue allá a hacer misión desde que empezó la guerra, e incluso creo que ya se casó por allá. Una persona impresionante. Todos sus hijos, sus dos hijos, em, por la fe que tienen y el mantenerse firmes, por la firmeza que tienen en la palabra. Ahora entiendo mucho de lo que significa estar en la palabra. Es una expresión que me dijeron como a los 8 días, el pastor me invita. No me invitó, él dijo que iba a ir a hacer misión allá a Manalco de Becerra, una zona muy humilde, y yo le dije que si me llevaba, si no había problema, que si yo me iba con él. Y sí fuimos. Y desde el primer hermano que llegamos a ver, me decía, qué bueno que ya llegó a la palabra. Y yo decía, ¿la palabra? Ok. Después el siguiente hermano me dijo, manténgase en la palabra, hermano. Y yo decía, ¿la palabra? ¿A qué se refieren con la palabra? Y el último hermano, el de la noche, fue el que me dijo que me mantuviera firme en la palabra. Y la palabra está en la Biblia. Hay que estudiarla, hay que escudriñarla, porque ahí está todo esto. Pero no solo está ahí. Cuando uno empieza a voltear a ver el mundo, se da uno cuenta de que esto así es. Así es en el mundo. Los tres problemas fundamentales vienen como resultado de separarnos de ese diseño original. En el momento que como presidente municipal, como diputado, dejo de hacer lo que se espera de mí, desde las leyes incluso, de permitir que la gente entre a cabildo, como está en la ley orgánica municipal, y les bloqueo la entrada o los corro para tomar mis decisiones en lo oscurito, ya me estoy separando. Y con esa separación comienza a venir el problema de la muerte. Primero la enfermedad y luego la muerte. La enfermedad es que la gente ya no me va a ver bien, ya va a empezar a ver que soy una persona corrupta y al rato se muere uno políticamente. Para corregir esa separación, habría que escuchar lo que Jesús dice para los políticos. Y lo mismo aplica para el profesor, para el doctor, o para el que no tiene profesión, para el que tiene oficio, para el carpintero, para el mecánico, o bueno, carpintera, mecánica, porque esto no es solo de hombres.
O igual como hijo, como hija, como padre, como madre, como sobrino, como hermana, como hermano, algo se espera de nosotros. Y cuando nos alejamos de ese diseño original, cuando nos separamos, vienen los problemas. El pecado como problema fundamental, repito, más allá de un contexto eh, teológico, es simplemente lo contrario a la virtud. Aquel que no tiene templanza es un iracundo. Aquel que no tiene autocontención cae en la gula. Y desde luego, una vez que uno se convierte en esos defectos psicológicos, si los queremos llamar así, a los pecados, está uno encarnando a Satanás y a sus demonios. Jesús viene a hacer la solución con sus tres grandes oficios para liberarnos de todo eso. Pero hay que creerlo. Y sobre todo para los que somos emprendedores, todo empieza por esa palabra, creer que es posible. Si uno no cree que algo es posible, no lo va a lograr. Y por eso es la esencia del emprendedor, creer. Si yo no creo que puedo lograr construir casas y departamentos para vivir de rentas, no lo voy a lograr. Si yo no creo que puedo lograr este, que los niños aprendan educación financiera, arte, cultura, no lo vamos a lograr como profesores, porque también el profesor es emprendedor, también el sacerdote es emprendedor, también el político es emprendedor. Necesitamos creer algo para lograrlo, primero hay que creerlo. Y una vez que Jesús cumple grandes, estos tres grandes oficios, se pronuncia la expresión consumado es. Comentarios que gusten dejar en el video, adelante, micrófono abierto. Muy bien, si no hay comentarios, voy a poner en pausa la grabación. Quiero retomar parte de la grabación. Lástima que no salió eso en grabación. Sí, todo eso que hacían los sacerdotes era para pagar. Esa expresión de como para tapar el pecado era un pago. Por lo mismo es que se favoreció incluso al final todo un negocio, ¿no? De venta de animales para el sacrificio, porque los humanos ofrecían ese pago o le pedían al sacerdote ofrecer ese pago para tapar el pecado, para pagar por el pecado. Es decir, regresando al punto del político, cuando el político cae en el pecado, por ejemplo, de la codicia y se permite ser corrupto, que hasta empieza con la misma letra, curiosamente, la codicia se permite ser corrupto, como decía yo, es como si se pusiera un grillete. Entonces, el presidente municipal que se deja caer en la corrupción ya no, ya no es libre, porque ahora está esclavizado por aquellos a los que favorece en la corrupción. Tal vez poderosos, tal vez empresarios, tal vez de la maña. Por alguien se deja corromper y se pone un grillete. Ese grillete viene como resultado del pecado. Entonces Jesús paga. Entonces cambia esta palabra por eso. Aquí en consecuencia, Jesús paga por nosotros, para liberarnos, para quitarnos esos grilletes, como cuando compraban los esclavos en aquellos tiempos de que la esclavitud era una actividad, entre comillas, legal. Entonces,
Jesús con su sangre paga para que se nos caigan los grilletes y tengamos libertad, seamos libres. Entonces, sí, gracias por la participación porque me ayudó a corregir esa parte en la que eso es lo que hacían los sacerdotes con esa explicación que nos dio Berito, que los sacerdotes pagaban con eso, ¿no? Por el pecado de los hombres. Y por eso es que Jesús es el gran sacerdote, porque Él paga por todos los pecados de los de ese tiempo y de los que venimos después, ya 2000 años después, alrededor de 2000 años después, hasta por nosotros pagó por adelantado. ¿Y qué tenemos que hacer para ser liberados de ese pecado? Solo aceptarlo, solo aceptar a Jesús, aceptar que Él es el gran sacerdote, el gran intermediario entre Dios y nosotros. Y ahí en la Biblia dice, será cuestión de leer ahí exactamente en qué parte de la Biblia, que dice, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y solamente aquellos que, que Dios ya ha decidido pueden ver al Hijo. Muy fuerte. No sé el versículo, pero bueno. Les digo, todo esto se refuerza al final con un montón de versículos. Satanás se mantiene a raya al llegar Jesús. Jesús es la solución para el problema fundamental de Satanás como gran rey. Jesús vence a Satanás, vence y nos mantiene protegidos. Pero desde luego tenemos que mantenernos creyendo. ¿Alguien gusta dejar comentario en grabación? Adelante, micrófono abierto. Bien, si nadie gusta en grabación, vuelvo a poner pausa para sus comentarios fuera de grabación. Muy bien, agradeciendo de antemano y una vez dado el tiempo para abarcar los comentarios dentro y fuera de grabación y agotados los puntos, nos despedimos. El día de mañana haré la última sesión. El día de mañana la sesión que voy a hacer es cómo encontré mi misión en la vida. Igualmente fue un entrenamiento que nos dieron ahí, en donde asistía. Se llama Los Tres Círculos de Oración y mañana lo voy a compartir y será la última sesión que haré al respecto de esto. Entonces, mañana igual 10 de la noche. Gracias por conectarse hoy. Ahorita en cualquier momento se va a cerrar la sesión de Zoom y es que tengo la versión gratuita. Me da 40 minutos y ya